La primera noticia que tenemos sobre la composición de Tristán está en una carta múltiplemente citada de Wagner a Liszt, fechada el 16 de diciembre de 1854. Wagner hace 4 años que no estrena una obra. La última ha sido Lohengrin, que se ha estrenado en Weimar, la ha dirigido precisamente Liszt, y Wagner no ha podido asistir al estreno porque en estos momentos es un exiliado político, está perseguido en Alemania por su participación en las barricadas de la Revolución de Dresde en 1848. En 1852 Wagner conoce a los Wesendonck. Otto Wesendonck es un comerciante de tejidos y de sedas, un hombre extraordinariamente rico, muy inteligente, muy culto, de una gran sensibilidad artística, que va a actuar como mecenas del propio Wagner, fijándole una pensión mensual, asumiendo sus cuantiosísimas deudas y alquilándoles por un precio simbólico a Wagner y a su mujer, pues un pequeño chalet en una propiedad suya que hay en las cercanías de Zúrich. La mujer de Otto Wesendonck se llama Matilde, es una mujer muy bella, una belleza delicada, una mujer culta que habla varios idiomas, que toca el piano y que hace sus pinitos en aquel momento en la poesía. Luego escribirá mucho más. Wagner incluso pone música a algunos de sus poemas y él mismo reconocerá tiempo después que se trata de un estudio musical precisamente para Tristán. El caso es que irremediablemente estalla la chispa, la pasión amorosa entre Matilde y Wagner, y que, bueno, si esta relación es solo platónica o hay algo más en ella, es tema de discusión entre los biógrafos, pero lógicamente es algo que ni nos incumbe ni tiene mayor importancia. En todo caso, que ese afecto muy profundo y muy intenso existió, está fuera de toda duda. A ello hay que añadir que Georg Herberg, esa exaltación amorosa que está viviendo Wagner en ese momento, Georg Herberg, que es un poeta revolucionario, amigo suyo, le regala un ejemplar del Mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, y esto para Wagner es un descubrimiento absolutamente sensacional. Entonces, Wagner interrumpe la composición, en este momento está con Siegfried, interrumpe la composición de Siegfried a la altura del final del segundo acto y arranca con la escritura de Tristán. La cronología, las fechas, en términos generales, son las siguientes. En octubre del 54 es el primer boceto en prosa y el libreto lo termina Wagner en septiembre de 1857. Y luego la música comienza en octubre de este mismo año y la composición de la monumental partitura se va a extender hasta el 6 de agosto de 1859. En el diario de Matilde Wesendonck, en los primeros años, encontramos anotaciones como esta. Wagner, dice, lo que componía por la mañana venía a probarlo a mi piano entre las 5 y las 6 de la tarde y se llamaba a sí mismo el visitante del crepúsculo. En fin, exactamente el 7 de abril de 1858, Minna Wagner, o sea, Minna Planner, la mujer de Wagner, intercepta una carta de Wagner a Matilde Wesendonck con expresiones, absolutamente incuestionables, y entonces estalla lógicamente los celos, se produce la separación entre Wagner y su mujer, y Otto Wesendonck, enterado también de la situación, se va con Matilde Wesendonck a realizar un viaje de placer por el norte de Italia. Wagner, que anda a la altura del final del primer acto, se marcha él solo a Venecia, y en Venecia, en el Palacio Vendramin, escribirá la música del inflamado segundo acto, y luego ya el tercero lo completará volviendo a Suiza, pero ahora ya en Lucerna. En fin, el caso es que por medio Wagner en el año 58, concretamente el 4 de enero, consigue firmar un contrato con Breitkopf, el editor de Leipzig, y entonces, y esto es un caso único en la historia de la música, le ofrece una partitura que aún no ha concluido, y se lo ofrece más por un precio considerable, 600 luises de oro o 12.000 francos suizos, a la entrega de cada uno de los 3 actos, a entregar en 3 plazos. Y Breitkopf acepta, y es el primer caso de una partitura que se empieza a pagar antes de estar concluida y que se edita en enero de 1860, pues cuando todavía faltan 5 años largos para el estreno. En fin, entonces entra en escena otro personaje nuevo importantísimo en la vida de Wagner, quizá el más importante mecenas suyo, por supuesto, que es el buen rey Luis II de Baviera.
y el buen rey le hace llamar y tienen su primer encuentro el 4 de mayo de 1864 en el Residence de Múnich. El rey asume las nuevas y cuantiosísimas deudas wagnerianas y le fija una pensión anual muy crecida para que pueda seguir trabajando en la escritura de su gran obra del oro del Ring, del anillo del Nibelungo, y por en medio, naturalmente, pues se estrena Tristán y otras obras. Se estrenará luego también Valquiria y el oro del Rin, pero se estrena Tristán en el Teatro de Corte, en el Königliches Hoftheater de Múnich, concretamente el 10 de junio de 1865. Asiste el rey y la obra será un exitazo descomunal. Se le darán 4 representaciones. Los intérpretes son Malvina Schnorr von Karolsfeld, que es, por cierto, se llama en realidad Malvina Garrigues y es hija del embajador de Portugal en Dinamarca y además es sobrina bisnieta de David Garrick, el eminentísimo actor inglés, sobrina bisnieta por parte de madre. Y luego y ella ha sido además discípula de Manuel García, el creador de la moderna técnica de canto en París, y luego está haciendo el papel de Tristán su esposo Ludwig Schnorr von Karolsfeld, que además es hijo del eminente pintor del mismo apellido, Julius Schnorr von Karolsfeld. Los decorados son de Angelo Quaglio, que bueno, es el último ejemplar de una larguísima estirpe de decoradores italianos que están afincados en Alemania desde hace ya 5 o 6 generaciones, desde comienzos del siglo XVIII, y son unos decorados muy bellos, muy sobrios, al mismo tiempo muy eficaces. Por cierto que la producción que se ve ahora aquí en el Teatro Real es una producción de la Ópera de París que está dirigida por Peter Sellars y que tiene unas maravillosas ilustraciones videográficas de naturaleza metafórica, podríamos decir, de Bill Viola. En fin, la obra es acogida con gran éxito, pero también con divergencia de opiniones e incluso hay algún comentario pues claramente peyorativo, pero al mismo tiempo muy lúcido, por otra parte, como el que puede leerse en el Allgemeine Musikalische Zeitung de Leipzig, publicado el 5 de julio de ese mismo año, del 65, que dice: la obra rinde homenaje a la lasciva visión francesa de la vida, y es una glorificación del placer sensual que pone en juego todos los procedimientos de la excitación. La obra naturalmente empezó a circular por diversos teatros alemanes, pero le costó mucho saltar las fronteras. De hecho, por ejemplo, la primera representación fuera de Alemania fue en Londres, en el Drury Lane, en 1882, luego en Nueva York, en el Metropolitan, 4 años más tarde, en el 86, y a España llegó primero a Barcelona en 1899, exactamente el 8 de noviembre, y aquí al Teatro Real ya en 1911, el 5 de febrero, que además fue el día en que se fundaba la Sociedad Wagneriana de Madrid. En fin, Tristán e Isolda, bueno, pues es una leyenda de origen céltico, probablemente del siglo XII, y que tiene infinidad de versiones en muchísimas lenguas, en español, en galaico-portugués, por supuesto en francés, en inglés, en alemán, etc. Entonces, Kurt von Westernhagen hizo un estudio porque encontró accidentalmente la biblioteca que Wagner tenía en Dresden. Apareció casualmente en unos almacenes empaquetada y entonces hizo un estudio sobre esta biblioteca, gracias al cual se ha podido establecer que Wagner, antes de 1848, ya disponía de todas las versiones que era posible conseguir en aquel momento impresas de la leyenda de Tristán. Tenía, por supuesto, la versión alemana de Gottfried van Strasburg, en el siglo XIII, disponía de la versión en alto alemán moderno de Hermann Kurz y en las versiones de alto alemán medio de Ferdinand Mansmann y de Friedrich von Hagen. Y además ediciones tenía en inglés, en galés y en francés antiguo, por supuesto, entre las cuales estaba la de Chrétien de Troyes. Es decir, que, por decirlo en otros términos, Wagner estaba irremediablemente destinado en algún momento a escribir Tristán, y que el amor de Mathilde Bessendon y el encuentro, naturalmente, con Schopenhauer fueron en realidad los catalizadores de un proceso que era muchísimo más antiguo. En fin, en todo caso, Tristán es la culminación del romanticismo y también la obra que abre el sentido de la modernidad en la música, concretamente en el arte musical,
podría decirse que en la poesía también, porque se estrena el mismo año que se publica Las Flores del Mal, de Baudelaire. En fin, el caso es que es también la obra musicalmente más influyente de toda la historia de la música, porque no solo ha revolucionado el arte operístico, es que ha transformado también el propio sentido de la armonía y el propio sentido de la música instrumental, no ya de la música operística. Los amantes en Tristán, en el segundo acto sobre todo, se anegan, se confunden el uno en el otro, pero es que eso es exactamente la metáfora de lo que sucede en la obra, en donde el sinfonismo se anega en el interior del operismo y al contrario, de manera que ese encuentro de dos mundos que hasta entonces eran completamente independientes produce una realidad musical y una realidad dramática rigurosamente nueva, rigurosamente sin precedentes. Por supuesto, es una obra que no tiene interrupciones, no tiene números cerrados, es todo un flujo continuo, un desarrollo continuo de unos temas que vienen en el último extremo, derivan todos de la maravillosa música del preludio. En último extremo derivan de los 5 primeros compases. En último extremo todo está relacionado con el famoso acorde del tercer compás, el acorde que se llama el acorde de Tristán, que es la realidad musical que más tinta ha hecho verter de toda la historia de la música y que es un acorde fuertemente disonante y al mismo tiempo dulcísimo de escuchar, una disonancia que ni se prepara ni se resuelve y que es sobre todo un enigma que puede interpretarse armónicamente de muchísimas maneras. La interpretación más sencilla y al mismo tiempo yo creo que también es la más productiva es entender que si la tonalidad en ese momento es la menor, ese acorde es el acorde construido sobre el segundo grado, es decir, es un acorde de si mayor, pero un acorde de si mayor deformado, porque está el quinto grado disminuido y además se le ha añadido la sensible del tono principal, o sea, el sol sostenido. Pero resulta que es que ese acorde si mayor es precisamente con el que acaba la obra. Entonces, si entendemos que ese arranque es un acorde de si mayor, la obra nos está hablando, antes de empezar, nos está hablando ya de su final. Y es como si Wagner aquí nos anticipase el concepto de la pulsión que luego va a describir Sigmund Freud cuando nos habla del eros y del thanatos, del impulso erótico y al mismo tiempo del impulso hacia la muerte. Porque efectivamente esas dos realidades son las que están dialécticamente relacionadas en la pulsión sexual, pero también en la pulsión musical que se expresa a través de cada uno, vamos, de todos y cada uno de los compases de la obra. Pero también está ese aspecto en la propia estructura. El preludio de la obra presenta un material musical bellísimo, cuyo sentido no podemos comprender hasta mucho después, ya casi cuando está acabando el primer acto, y esa música regresa en su misma tonalidad justo en el instante en que los amantes beben el filtro. Y entonces, en el momento de beber el filtro, esos personajes mueren para el odio y renacen para el amor. Y entonces comprendemos que el filtro de amor y el filtro de muerte en realidad son una y misma cosa. Y entonces lo que sucede es algo que Freud también ha descrito de un modo muy preciso con la palabra Nachträglichkeit, que en castellano podríamos traducirlo, pues no sé, como posteriorización. Es decir, que el presente otorga significado retrospectivo al pasado, ese instante de vértigo en que los personajes empiezan a negarse ya y a sentir un deseo que los empuja irremisiblemente uno hacia el otro, está dando sentido retrospectivo a la música del preludio, que hasta entonces era un enigma cuyo sentido todavía no podíamos comprender. En todo caso, Tristán es un grandioso poema dramático que nos está hablando de la muerte, del día, de la noche, del amor y, en definitiva, de esa voluntad de los amantes de unirse, de anegarse, de convertirse en una realidad completamente nueva, que es a la vez el uno y el otro, y en que ni el tú ni el yo se distinguen, pero al mismo tiempo es algo más. Es también un testigo de su tiempo. Pensemos, y habla de su presente, por mucho que sea una leyenda y una leyenda medieval, pensemos que cronológicamente Tristán se sitúa justamente en medio de Madame Bovary y de Ana Karenina. Es decir, las mujeres, el problema del adulterio, en definitiva,
es una obra que, como esas otras dos novelas inmortales, nos está hablando de la insatisfacción amorosa y sobre todo de la crisis irremediable de la familia burguesa. Es en ese sentido una obra tremendamente pegada al zeitgeist, al espíritu del tiempo. En fin, en todo caso es una obra que ni puede escribirse ni tampoco puede comprenderse fuera de la más absoluta emoción, de la emoción más profunda, más intensa, más exaltada, como lo demuestra pues un fragmento de una carta que Wagner le dirige a Mathilde Bessendon cuando ya se han separado y además ya no la volverá a ver más que una hora, un año y pico más tarde, cuando ella ya está encinta de su marido y el amor ha terminado para siempre. Pero sin embargo, cuando acaba de irse a Venecia y está empezando a escribir ese impresionante dúo del segundo acto, escribe una carta a Matilde en la que le dice, entre otras, las siguientes frases: «Hoy hace un año que concluí el libreto de Tristán y te entregué el último acto. Me abrazaste y me dijiste, ya no me queda nada por desear. En aquel momento volví a nacer. Hasta entonces se había desarrollado mi pasado. Ahora comenzaba mi inmortalidad. Me sentí solemne, profundamente conmovido, libre, como si contemplara la vida eterna ante mí. Una encantadora mujer, púdica, vacilante, se arrojaba valerosa en medio de un mar de penas y de dolores para otorgarme ese instante glorioso y decirme, te amo. Así te entregaste a la muerte para darme la vida. Así recibí yo tu vida para abandonarme contigo, para abandonar el mundo, para sufrir contigo, para morir contigo».